Hola, muy buen día. Espero se encuentre muy bien. Vamos a dar inicio con esta nueva clase, la número 3. El día de hoy vamos a trabajar con SmartArt y gráficos. Un SmartArt nos permite crear organigramas o elementos gráficos que representen una organización. A su vez, también me sirven para poder crear mapas mentales, mapas conceptuales, entre otros. Sin más que añadir, vamos a dirigirnos a la pestaña Insertar y vamos a ubicar la opción SmartArt. Comúnmente está identificada con un icono en color verde. Entonces, pasamos acá. Está en el grupo Ilustraciones SmartArt. Doy un clic sobre la opción, se me apertura la siguiente ventana, en donde tengo del lado izquierdo un listado de los SmartArt de acuerdo a sus categorías. En el lado central tengo los resultados de las categorías y acá una vista previa de mi SmartArt. Entonces acá tengo todos, quiere decir que al bajar con scroll yo voy a encontrar todos los estilos de SmartArt que existen. Puedo irlos verificando uno a uno, en donde dice listas, pues están estos de acá, y acá si se dan cuenta al dar un clic, pues se me va mostrando cómo es que se va a visualizar este SmartArt. Luego tengo el de procesos, tengo también el de ciclos, tengo el de jerarquía, tengo el de relación, matriz, pirámide e imagen. Vamos a insertar uno de lista, vamos a ver este de acá. Presiono aceptar y se me coloca acá esta parte en donde me da opciones para agregar texto. Luego voy a insertar uno de ciclo. No voy a insertar todos porque sería mucho trabajo. Y se me muestra acá cómo es que se visualizaría. Y por último voy a insertar uno de jerarquía, que es el que vamos a trabajar para dar el ejemplo. Doy un clic en jerarquía, selecciono uno, presiono en aceptar. Bueno, si nos damos cuenta acá, este SmartArt, pues seleccioné el de jerarquía porque es el que comúnmente más se va a utilizar, porque si se dan cuenta tiene pequeños cuadros de texto, pequeñas formas que me da la opción para agregar texto, tal y como los mapas conceptuales mentales o los organigramas. Acá pues podemos realizar varias acciones dentro de el SmartArt, para lo que necesito que nos demos cuenta que son formas normales, tal y como las insertamos en el video anterior. Entonces, quiere decir que estas podemos insertar más, eliminarlas, o cambiarles el color, agregarles un efecto, así como anteriormente. Estas formas están agrupadas. Si se dan cuenta, el SmartArt tiene una selección alrededor de todas, pero también puedo hacer una selección de cada una de las formas. Entonces, para insertar una forma tengo que ubicar en dónde la necesito. Por ejemplo, si yo necesito otra que esté acá abajo también, no puedo hacerlo desde acá abajo, sino que tengo que hacerlo acá. Clic derecho sobre esta forma y voy a la opción agregar forma, pero yo la necesito debajo. Doy un clic acá y automáticamente aparece. ¿Qué sucede cuando yo inserto formas acá abajo? Puedo ir a la opción agregar forma detrás y se me inserta una también. Puedo ir a agregar forma delante, se me inserta una igual. Y así sucesivamente puedo ir yo insertando las formas. ¿Qué pasa si necesito una como esta, pero hacia el otro extremo? Ubico esta parte de acá, agregar forma, y le voy a seleccionar agregar asistente. Ya tengo otra acá. Bueno, para eliminarlas, ahora lo único que voy a hacer es dar un clic acá sobre la forma, presionar la tecla retroceso o la tecla que me sirve para eliminar texto, o si no, con un clic derecho en la opción cortar. Recuerden, tenemos que seleccionar la que debemos eliminar, clic derecho y luego en cortar. Selecciono acá, clic derecho y luego en cortar. Bueno, y lo tengo tal y como estaba al principio. Ahora vamos a hacer el ejemplo que está en la página 69 de su manual. Y necesitamos varias formas de aquí hacia abajo. Doy un clic derecho, agregar forma debajo. A esta forma que se me insertó, yo voy a agregar una forma debajo. Si por ejemplo yo necesito que la línea que une, vaya en el centro, yo no puedo hacer esto de acá, moverla o hacerlo hacia acá, porque tal vez en algunas ocasiones, por ejemplo, si es hasta acá, pues no se ve tan mal. Pero si yo la movilizo hacia un punto donde pues no va o no corresponde, no se va a visualizar muy bien. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a agregar formas debajo
Y a esta que se me insertó le voy a agregar una forma debajo. Y si se dan cuenta, el mismo SmartArt se va modificando o acomodando a las formas. Agregar forma debajo. Y por algún caso acá este SmartArt les queda demasiado pequeño, lo que van a hacer es hacerlo más grande, así como con las imágenes. De la selección que abarca todas las formas, vamos a arrastrar. Damos un clic y arrastrar. Y esta pues también necesita agregar formas debajo. Esta también agregar forma debajo. A esta que se insertó agregamos forma debajo. Ya tengo esta. Ahora vamos acá. Agregar forma debajo. De la misma manera. Y el último igual. Cuando ya tengamos nosotros nuestro formato o el formato que nos solicitan o el que deseamos hacer, lo único que vamos a hacer ahora es editar el texto. Al principio no se preocupen, el texto va a estar grande, pero se va a ir acomodando de acuerdo a la cantidad de texto que agregue. Escribimos CPC Jalapa acá va la palabra cursos, acá va Office, y de Office pues se desglosan por Excel y PowerPoint. Luego tenemos el curso de diseño gráfico, en donde vamos a trabajar con Corel Draw, Photoshop e InDesign. Luego tenemos acá diseño. Acá cuando pasemos a estas, al parecer no me da la opción para agregar un texto, pero solo debemos empezar a escribir y automáticamente va a insertarse nuestro texto. Investigación de mercado. Fireworks. Y Dreamweaver. Cuando ya tengamos nosotros nuestro texto o nuestro SmartArt, vamos a empezar a dar ediciones de diseño. Por ejemplo, puedo cambiar el tipo de letra a mis formas. Por ejemplo, doy un clic sobre la forma que yo deseo cambiar el nombre. Recuerden que para que se seleccione tengo que ubicar las orillas o los bordes de esta forma. Luego, pues me voy a dirigir a la pestaña Inicio y desde el grupo Estilos de fuente yo le voy a editar el tipo de fuente. Entonces, doy un clic sobre la forma acá, voy acá a la pestaña Inicio, a los tipos de fuente y le voy a cambiar. Selecciono y ya lo tengo. Puedo hacer lo mismo con este y con los siguientes, pero para evitarnos trabajo sería indispensable seleccionarlos todos de una vez. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con ayuda de la tecla Control. Se las voy a buscar en este momento para que la ubiquemos. Recordemos que la tecla Control me sirve para realizar combinaciones de teclas y tal vez hacer que el trabajo sea más sencillo y más liviano. Entonces vamos a buscar la tecla Control. La tecla Control está identificada con CTRL y comúnmente está en la parte inferior izquierda, en la esquina de nuestro teclado. Acá están. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Damos un clic sobre la forma que queremos seleccionar, luego vamos a presionar esta tecla y la vamos a dejar presionada. Dejo presionado Control, luego doy un clic sobre la siguiente forma, doy un clic sobre la siguiente forma y así. Debo de ir dando un clic sobre los bordes de las siguientes formas que yo deseo editar. Bajo, sigo dando clics y ahora lo voy a editar a todas de una vez. Doy un clic acá y si se dan cuenta, pues ya tengo el tipo de letra para todas. Ahora, el color. Si nos damos cuenta, cada vez que tenemos activo el SmartArt, se me activan dos pestañas, diseño y formato. Diseño de SmartArt y formato. En diseño, pues yo voy a encontrar la opción para cambiar colores al gráfico, perdón, al SmartArt en general. Es decir, a todas sus formas
En conjunto, perdón, acá se me congestionó un poco la PC. Entonces voy a esperar un momentito. Por ejemplo, acá doy un clic y se me cambia el color y pues los tengo así. Pero ¿qué sucede si yo quiero darle un color diferente? Yo quiero que pues cada uno tenga un color específico, que no tengan esos colores porque no me agradan. Pues lo que voy a hacer es dar un clic sobre la forma que yo deseo editar. Voy a la pestaña formato y al igual que con las formas comunes, pues tengo el grupo estilos de formas. Relleno de forma, selecciono el color. Si se dan cuenta, tengo contornos y también tengo efectos, los mismos que con las formas naturales. Entonces yo podría darle una iluminación, etcétera, etcétera, a la forma. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es configurar las demás. Recuerden, con control podemos hacerlo sin necesidad de que pues tengamos que seleccionar una a una. Le voy a agregar diseño, que tenga un iluminado acá. Y a este de acá, pues también le voy a agregar otro relleno y otros estilos. Vamos a ver. Si por algún caso no les agrada el color que está acá, pues pueden ir a más colores de relleno o pueden ir a imagen, degradado, textura. Acá encuentran otras opciones que pueden ser muy buenas, que pueden gustarles bastante. Vamos a seleccionar estas tres. Volvemos acá y le vamos a colocar este de acá. Y le vamos a colocar un iluminado en verde. Este de acá me faltó el iluminado. Y así ustedes pueden ir seleccionando el color que ustedes deseen. Si se dan cuenta acá, pues ya va cambiando de forma en cómo se visualiza mi Smart Art. Entonces, vamos a ir a más colores de relleno. Acá tenemos una paleta de colores que me va a ayudar a poder seleccionar el color deseado. Le selecciono este, presiono aceptar y ya lo tengo. Vamos a ir a los efectos y le vamos a colocar un iluminado. Bueno, y si se dan cuenta, pues yo ya tengo mi Smart Art trabajado. De acuerdo a mis gustos, perdón. Esto queda a disposición de cada uno de ustedes. Bueno, ahora voy a dar doble clic debajo de donde está este Smart Art y voy a presionar Intro Enter para crear otra página. O podría trabajar aquí mismo también, acá no hay inconveniente. Yo les indico que creen otras páginas para que pues aprendan a trabajar en varias, pero si ustedes pueden empezar a trabajar en una sola, pues me parece perfecto. Acá vamos a trabajar los gráficos desde la pestaña Insertar siempre. Abajo de Smart Art tenemos el gráfico. De igual manera que al aperturar la ventana de los Smart Art me aparece esta de acá en donde del lado izquierdo tengo las categorías de los gráficos. Entonces acá vamos a dar un ejemplo de un gráfico de columnas. Doy un clic acá y acá me aparecen cuáles son los estilos de las columnas. Presiono en aceptar y algo que debemos de tomar en cuenta es que siempre que insertemos un gráfico se nos va a aperturar una ventana de Excel. Esto nos va a permitir modificar los datos que están dentro del gráfico de acuerdo a los datos que nosotros deseemos agregar. En este caso vamos a esperar porque mi PC está un poco lenta. Entonces esperamos a que inserte el gráfico. Si se dan cuenta acá, pues me lo insertó en otra página porque no había espacio suficiente. Entonces tenemos acá la ventana de Excel de color verde y acá tenemos nuestro gráfico. Los gráficos me sirven para poder representar resultados de manera gráfica, valga la redundancia, en donde pues vamos a utilizarlos al momento de hacer una encuesta o una entrevista o una investigación. Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes de CPC prefieren el clima frío? ¿Cuántos el cálido y cuántos el templado? Entonces acá debemos de tomar en cuenta cómo van los datos. Si se dan cuenta, en nuestro gráfico acá dice categoría 1, 2, 3 y 4. De igual manera acá. Es decir, que todo lo que yo escribo acá se va a modificar en esta parte. Luego tenemos la serie 1, 2 y 3 en donde están acá. ¿Qué significa esto? Que estos son los colores con los que están identificados cada una de las barras, las series. Entonces,
Si, por ejemplo, yo entrevisté a los estudiantes de CPC, estos van a ir en las categorías. Acá van a ir las personas a las que yo entrevisté o las personas que respondieron a mi encuesta. Por ejemplo, fueron del grupo 67, fueron del grupo 74, fueron del grupo 89 y fueron del grupo 90. Un ejemplo. Ahora, en las series van a ir cuáles fueron las posibles respuestas que yo le di a estas personas. Entonces, les di el clima templado, les di el clima frío y les di el clima cálido. Entonces, acá, del grupo 67, ¿cuántos eligieron el clima templado? Va a ir en esta celda de acá. 8. Del clima frío, ¿cuántos lo eligieron? 10. Y si se dan cuenta, se va a ir modificando la gráfica o las barras de acuerdo a las cantidades que yo agregue. ¿Cuántos eligieron el clima cálido? 12, por ejemplo. Luego tengo acá el grupo 74. 5, 4, 9, de acuerdo a los que yo agregué. Vamos a ver, 12, acá eligieron 6 y 3. Lo vamos a dejar así. El grupo 90, 8, 2 y 12, por ejemplo. Entonces, cuando yo ya tenga los datos acá configurados, voy a cerrar acá la ventana de Excel. Y se van a dar cuenta que yo ya tengo acá identificado los grupos. Del grupo 67, esta cantidad eligió el clima templado, el frío y el cálido. Ahora, tenemos acá el título del gráfico, para el cual vamos a dar un clic dentro de él y se me coloca de esta forma. Damos otro clic y hasta que el cursor aparezca parpadeando vamos a empezar a eliminar. Acá pues sería el tema del gráfico, por ejemplo, tipos de clima. Entonces, ahora, cuando ya tengamos nuestro gráfico, vamos a pasar a darle un formato de diseño. De igual manera que como con el SmartArt, voy a seleccionar el cuadro que rodea mi título y voy a ir a la pestaña inicio en donde yo le puedo configurar el tipo de letra, el color, si es que yo lo deseo. De igual forma con estos cuadros de acá que identifican los grupos, podría dar un clic acá, dirigirme hacia la pestaña inicio y cambiarles el tipo de letra. Lo mismo con esta parte que me indica las posibles respuestas y si se dan cuenta ya cambió mucho la vista de mi gráfico. Ahora, para darle diseño a estas partes de acá, podemos hacerlo de dos formas. Siempre con las pestañas que se nos activan en donde finaliza la cinta de opciones, que son para darle ediciones específicamente a gráficos, SmartArt, WordArt, formas, figuras, etc. ¿Se dan cuenta? Cuando doy un clic fuera del gráfico no me aparecen. Cuando doy un clic sobre el gráfico ya me aparece. Me voy a dirigir a diseño de gráfico y acá tengo las opciones para agregar un elemento del gráfico en donde puedo agregar, por ejemplo, el título del gráfico. Si no tuviese, puedo agregarle uno acá. Las etiquetas de los datos puedo agregarles, que son las que yo agregué en la tabla. Por ejemplo, ¿cuántos votaron por el clima templado? Acá me aparece en el grupo 67 que 8 fueron del clima templado, 10 de el frío y 12 de cálido. Bueno, hacia el lado derecho tengo el diseño rápido, que es similar a la opción anterior, solo que acá pues me va a dar un diseño de cómo se va a visualizar mi gráfico, pero si necesito los datos o no. Acá también, si se dan cuenta, muestra los datos del gráfico, muestra las etiquetas. Este de acá pues muestra el gráfico similar a como estaba anteriormente. Este también nos muestra las etiquetas y este incluso, si se dan cuenta, me da hasta la tabla que yo hice en Excel. Entonces acá podrían ustedes ir observando poco a poco cuál es el estilo que a ustedes más les favorezca. En este caso yo voy a seleccionar este de acá. Pero ¿qué sucede acá? Se me eliminó el título. Voy a agregar elemento del gráfico, título de los ejes, perdón, título del gráfico encima del gráfico y tengo que volver a modificarlo porque por el diseño que yo coloqué, se me eliminó. Entonces voy acá, vuelvo acá, selecciono, configuro y ya lo tengo acá. Ahora, siempre en la pestaña de diseño de gráfico voy a encontrar los colores, pero esto al igual que anteriormente con el SmartArt, me los va a cambiar de manera grupal, es decir, a todos de una vez.
Entonces, esta es una opción de colores. Luego tengo los estilos de diseño. Esto, por favor, no lo vayan a confundir con los colores del gráfico. Esto no cambia los colores. Si se dan cuenta, siguen siendo el mismo color. Lo único que cambia es el diseño o los estilos de las barras. Cómo se van a visualizar, si tienen algún tipo de formato sin relleno, si tienen un color de fondo negro, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso no voy a seleccionar ninguno de estos, porque lo que yo necesito es que se le cambie el color a estas gráficas o estas barras, perdón, del color que yo desee. Entonces, para eso voy a dar un clic sobre esta barra y en este caso se me seleccionó solo una, pero comúnmente se deben de seleccionar todas así como acá, con la color naranja. Doy un clic sobre esta, se seleccionó esta de acá, lo podemos observar porque en los bordes aparece o en las esquinas aparecen unas rueditas. Entonces, cuando ya tenga seleccionadas, me dirijo hacia la pestaña formato y siempre estilos de forma. Si se dan cuenta, es muy similar cómo trabajar con todo esto. En los rellenos de forma yo encuentro una opción de relleno. Selecciono el que yo desee, voy a las siguientes formas o barras y selecciono el que yo desee. En este caso, voy a dejarlo en color gris. Bueno, ¿qué sucede con este de acá? Al principio, pues no se me seleccionaban todas, ahora sí, yo puedo cambiar. Pero cuando le suceda esto de acá, que por ejemplo, yo doy un clic acá y vuelvo a dar otro clic, y si se me quita la selección de estas de acá. Entonces lo que yo voy a hacer es seleccionar acá y volver acá. Ahora sí van a estar seleccionadas todas y ahora yo ya le voy a poder editar el color a estas formas de mi gráfico y ya lo tengo acá, como yo lo deseo configurar. Bueno, esto ha sido todo. Si tienen alguna duda, por favor, escribirme al privado. Gracias y que tengan una feliz tarde.